Muy bien, vamos a trabajar un tema en esta mañana. Nosotros como pastores lo consideramos muy importante. Todos los temas de la escritura son importantes y hoy vamos a dar uno de esos tantos temas que también son importantes y vamos a leer un texto bíblico. Tenga la bondad y leamos en 1 Corintios capítulo 14 versículo 40. 1 Corintios capítulo 14 versículo 40. Vamos a leer ese texto. Es el texto central de la enseñanza en esta mañana. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 40. Los hombres lo van a hacer conmigo. Algunos dirán, pero bueno, primero son las mujeres. Al unísono. Y luego las mujeres. Vamos a ver quién lee mejor, si los hombres o las mujeres. Vamos a hacerlo todos a una sola voz. Los varones leyendo conmigo. Pero hágase todo decentemente y con orden. Muy bien, ahora las damas. Leemos. Pero hágase todo decentemente y con orden. Padre, te damos gracias en esta mañana por darnos el privilegio, Señor, de reunirnos como iglesia y como cuerpo de Cristo que somos, para edificarnos y para aprender de tu palabra. Abre nuestra mente ahora, Señor, y permite que tu Espíritu Santo nos guíe y nos oriente. Y de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros, edifícanos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana quiero tratar un tema, y el tema le he titulado El creyente respetuoso de su iglesia local. Cuando hablamos de la iglesia local nos referimos a este lugar donde estamos. Todos como creyentes somos parte de la iglesia universal del Señor, pero normalmente donde estamos en las ciudades o las localidades somos parte de la iglesia local. Y parte de las responsabilidades que tenemos como creyentes dentro de la iglesia es aprender a ser respetuosos. Hago la aclaración, el pastor Javier no me dijo que ustedes son irrespetuosos, ¿no? Nada de eso. Sencillamente es un tema que de los tantos que he preparado para la congregación, el hermano Javier le dijo lo que el Señor ponga en su mente y en su corazón. Entonces esto no es una orquesta que hemos arreglado entre el hermano Javier y yo. Sencillamente es la palabra que el Señor puso en esta mañana. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces ese es el texto que leíamos. Quiero que pensemos en esto. El respeto en la iglesia de Cristo es una responsabilidad ¿de quién? De cada creyente. Eso es lo que quiero dejar en sus mentes. El respeto en la iglesia de Cristo es una responsabilidad de cada creyente, tanto niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas. Y un aspecto del carácter de Dios es que Dios, según el texto que leíamos ahorita, es un Dios ¿de qué? De orden. Es un Dios de orden y para reflejarlo, Él lo ha manifestado en el contexto de la iglesia y lo que vamos a ver es de qué manera Él desea que nosotros expresemos eso en nuestra iglesia local, porque a Él le agrada que todo lo que hagamos en la iglesia sea decentemente y con orden. Muy bien. Y las orientaciones que daré a continuación proveerán un salvaguarda para guardar, para proteger ese orden que el Señor demanda que nosotros como cristianos debemos expresar en la iglesia local. Y los servicios en nuestra iglesia deben ser conducidos en una forma ordenada, de tal manera que de esa forma podamos adorar al Señor. Todos los servicios que hacemos, los servicios del domingo, entre semana, de caballeros, de pareja, de jóvenes, todos deben llevar un orden y todos debemos estar dispuestos a someternos a ese orden según la palabra del Señor. Por eso, en primer lugar, quiero decir que el creyente respetuoso estima a los miembros de su iglesia. Ese es el primer punto. El creyente respetuoso estima
a los miembros de la iglesia. Y es importante lo que el pastor Javier estaba diciendo, y eso también lo estamos haciendo en la ciudad de Valledupar. Como pastores necesitamos saber cuáles son nuestros miembros, y allá también estamos trabajando eso, y también se están comprometiendo, y necesitamos saber los nombres, porque es parte de nuestro trabajo como pastores saber quiénes son los miembros de nuestra iglesia, para saber quiénes son los comprometidos en la iglesia, y para entender cómo es que nosotros debemos manejarnos con ellos. Y usted también debe saber cuáles son esos miembros para que pueda estimarlos y expresarles el respeto a cada uno de ellos. El texto para este punto es 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 1 al 3. Tenga la bondad y abre su Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 1 al 3. Todos, si trajeron sus Biblias, las pueden abrir. Vamos a estar leyendo la Escritura y entendiendo lo que el Señor quiere en esta mañana. Leo para todos el sagrado texto. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 1 al 3. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Versículo 3. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Muy bien, ahí tenemos entonces un grupo de personas, ¿verdad? Estos textos nos dicen o nos resumen el grupo de personas con el cual normalmente nosotros contamos en nuestra congregación o en nuestra iglesia. Y qué bueno que cada uno de nosotros al momento de llegar a la iglesia podamos saludar y a cada uno de los hermanos, y podamos hacerlo por nombres propios. Es parte de nuestra responsabilidad y podamos hacerlo de esa manera. Estos 5 grupos que aparecen en estos textos merecen respeto y merecen estimación. Vale la pena hacer la pregunta: ¿cómo está tratando usted a los ancianos de esta comunidad? ¿Cómo estás tratando a las jovencitas? ¿Cómo estás tratando a los ancianos? ¿Cómo estás tratando también a las viudas? ¿Cómo estás tratando aún a los niños de la congregación en la cual usted está participando, en la cual usted asiste? Muy bien, el creyente respetuoso entonces, en primer lugar, respeta a los miembros de su familia, de la iglesia, tratando con estimación. El primer grupo es tratando con estimación. ¿A quiénes? A los ancianos. Tratando con estimación a los ancianos. Eso está en el primer versículo de esta porción bíblica. Voy a usar una porción del Antiguo Testamento para ilustrar un ejemplo de personas que irrespetaron a un anciano. Anciano en el contexto de edad avanzada o edad madura. Y vamos a ver qué le pasó a esa persona o a esas personas que irrespetaron a este anciano. Tenga la bondad y abre sus Biblias en Segundo Libro de Reyes, capítulo 2. Segundo Libro de Reyes, capítulo 2, versículos 22 al 24. Quiero hacer con este texto voy a ilustrar este punto. Segundo Libro de Reyes, capítulo 2, versículo 22 al 24. Dice así la palabra del Señor: y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo: calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. ¿Qué está pasando en el texto que acabamos de leer? ¿Qué está pasando en el texto? ¿Qué analizamos en el texto bíblico? Había una persona llamada Eliseo, era un siervo del Señor y ya estaba avanzado en edad. Él iba andando normalmente, digamos que iba subiendo una cuesta por acá, lo mismo, y había un grupo de muchachos, de jóvenes, que lo que comienza a hacer es
a burlarse del siervo del Señor, al decirle: calvo sube, calvo sube. Pronto el hombre tenía algo, no tenía la cabeza cubierta totalmente de cabello. Y luego este siervo del Señor, ¿qué es lo que hace? Él mirándolos vio, ¿y qué fue lo que dijo? Los maldijo en el nombre de Jehová, y Dios permitió que salieran ¿cuántos? 2 osos, y los despedazó a 42 muchachos. Esto lo que nos evidencia a nosotros es que la Escritura nos enseña que a las personas ancianas de la iglesia deben ser respetadas. Y normalmente las personas jóvenes son las más tendientes a faltar el respeto a las personas adultas en la comunidad. Y otro texto en Levítico versículo 19, versículo 32. También nos dice qué es lo que debemos hacer, de qué manera estimamos, de qué manera respetamos a las personas adultas de la iglesia. Levítico 19:32. Dice el texto: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová, para dar a entender que eres el que estaba hablando. Según ese texto, entonces, ¿de qué manera respetamos y estimamos a los ancianos de la comunidad? ¿De qué manera? ¿Qué dice el texto? Te levantarás, eso es respeto, eso es, y dice honrarás el rostro de ¿quién? Eso significa tributarle honor a las personas que están en la comunidad, que normalmente ya están avanzadas en edad. En este punto quiero llamar la atención a la juventud, porque normalmente la juventud son los que tienden a faltarle el respeto ¿a quién? A los ancianos de la iglesia. Y eso se ve muy a menudo, porque normalmente es tendencia del joven hacerlo. Entonces, a la juventud, a la apreciada juventud que hace parte de esta comunidad, hay que respetar a los ancianos de la iglesia, estimarlos y respetarlos, así como lo haces con sus padres. Y eso hace parte de la edificación de la iglesia y es parte de nuestra responsabilidad en el contexto con relación a los ancianos. Otro grupo, ¿de qué manera también se estima a los miembros de la iglesia? Tratando con estimación ¿a quién? A los jóvenes. También, muy bien, eso está en el versículo 1, parte B de 1 Timoteo, capítulo 5. Es tratando con estimación a los jóvenes. Ahora me refiero a los adultos con relación a los jóvenes. Ya me referí también a los jóvenes. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer o qué deben hacer los adultos también con los jóvenes? Tratarlos con mucha ¿qué? Estimación. A ellos también hay que respetarlos. No hay por qué menospreciar a los jóvenes de la iglesia. No hay que desestimarlos. Más bien debemos darle gracias a Dios por la juventud, por las personas jóvenes que hay en la iglesia, porque son los futuros líderes que normalmente nosotros deseamos como pastores y estamos levantando para servir en la iglesia local. Entonces es necesario también que los adultos le den un buen trato a los jóvenes. No los irrespeten, no los traten mal, los saluden, ¿sí? Muchas veces llegamos a la iglesia y de una vez nos vamos y ni siquiera les saludamos, no los llamamos por su nombre. O muchas veces nos enteramos de algo que han hecho los jóvenes, inmediatamente los catalogamos de vagos, de sinvergüenzas o otros calificativos que bueno, solo decimos en la costa, no sé si dicen lo mismo, sinvergüenzas, vagos, y no sé qué otros términos pueden utilizar ustedes acá. Y de esa manera estamos faltándole respeto también a los jóvenes y tenemos que tener en cuenta que hacen parte del grupo también de la iglesia y los jóvenes son los que muy pronto serán líderes de la iglesia y por lo tanto hay que darles más bien, a los jóvenes hay que darles palabras de ánimo. Hay que estimularlos, ¿sí? Hay que impulsarlos, ¿sí? A seguir adelante, a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Esa debe ser la actitud que los adultos que están aquí deben tener con los jóvenes que están en la iglesia o con los que están en la comunidad. A ellos hay que ayudarles, porque normalmente los jóvenes son personas que son muy inestables en la vida cristiana, son muy inestables. Hoy están, mañana no están. Hoy están bien, mañana no. Hoy están bien sentimentalmente, hoy mañana no. Hoy están con una novia, mañana están con otra.
porque eso es lo que a veces acontece. Yo no sé si eso no pasa allá en Valledupar, me imagino que acá tal vez no acontece eso, pero eso es lo que debemos hacer con ellos, animarles, ¿sí? Consolarles, estar con ellos, porque tal vez están pasando por problemas por los cuales usted ya pasó como adulto, y de eso no podemos olvidarnos. Ellos también merecen ser respetados y también merecen ser estimados. Muy bien, otro grupo: tratando con estimación a las ancianas. El creyente respetuoso estima a los miembros de la iglesia. Letra C, tratando con estimación a las ancianas. Eso está en el versículo 2, la parte A de 1 Timoteo capítulo 5. A las ancianas hay que verlas como a madres. A las ancianas, a las personas adultas, tal vez de la tercera edad, hay que tratarlas como a madres. De la misma manera como usted valora y respeta ¿a quién? A su mamá. Así hay que tratar a las ancianas de la iglesia. Tratarlas con amabilidad, saludarlas, ¿sí? Ayudarles. Muchas veces algunos no caminan bien y a veces estamos pasando por las sillas y en vez de apartarnos para que ellas, entonces obstaculizamos o no le ayudamos de pronto a caminar, a subir o a tratarlas debidamente, porque son parte también de la iglesia y del cuerpo del Señor, y hay que hacerlo de la manera como también lo hacemos con nuestras propias madres, porque ellas son también estimadas por el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El otro grupo que también debemos estimar y respetar es: debemos tratar con estimación a las jovencitas. Entonces, el creyente respetuoso estima a los miembros de la iglesia, tratando con estimación a las jovencitas. Eso está en la parte B del versículo 2 de 1 Timoteo capítulo 5 del que estamos hablando. Nada de pensamientos malintencionados con las jovencitas, ¿no? Nada de eso. Y estar mirando a los hombres para donde no tienes que mirar. Meter los ojos donde no tienes que meterlos. O a veces en la forma de saludarlas también. Saludarlas con mucho respeto, con mucha estimación, con mucha pulcritud. Y a ellas la idea es tratarlas con pureza. Y en ese sentido, los hombres de la iglesia debemos ser muy cuidadosos, muy respetuosos. Normalmente la forma de saludar o es de mano, o si vas a darle el ósculo santo, no te le acerques mucho al cuerpo, porque hay hombres así en la iglesia, que lo que quieren es saludar, si van a darte besos, y quieren es sentir los pechos de la joven en su pecho. También, eso está pasando también. Yo espero que eso aquí no pase, eso no va a pasar en Valledupar. Y esa es una forma de faltarle el respeto a las jóvenes de nuestra comunidad. Y en ese sentido el Señor dice que todo debe hacerse decentemente. ¿Y con qué? Y con orden. Tratarlas con toda pureza. Muy bien. Estimamos a los miembros de la iglesia, tratando con estimación también otro grupo. ¿A quiénes? A las viudas. Versículo 3 de 1 Timoteo capítulo 5. Dice, las mayores de 60 años, porque esas eran las que contaban como viudas. Las mayores de 60 años tenían la responsabilidad, si no tenían familiares, de que la iglesia las sostuviera, las ayudara, siempre y cuando no tuviese ella familiares que se encargaran de ellas. Entonces, las mayores de 60 sin familia, quien la pueda atender, las responsabilidades de la iglesia, dándole la importancia y dándole la valoración debida. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta y no podemos dejarlas a un lado. Y hay otro grupo, no me aparece aquí en la diapositiva, ese me salió después. Está en Lucas 18, versículo 16. No podían faltar. Tratando con estimación a los niños también. Tratando con estimación a los niños. Lucas 18, 16 dice, mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Lucas 18, 16. De igual manera,
con ellos tenemos que ser amables. Con los niños, tratarlos adecuadamente, no darle los cocotazos. Yo no sé, eso pasa allá, ¿no? No sé si aquí, ¿verdad? Cocotearlo, decir, váyase de aquí o vaya a buscar a su mamá. ¿No? Eso suele acontecer. Hay que tratarles con respeto. Usted eres padre. De pronto ellos no son sus hijos, pero son los hijos de su hermano en la fe. Y yo pienso, yo estuve una vez en una iglesia de un hermano pastor también, y me gustaba mucho que los niños le decían a los hermanos, eran tíos. En ese sentido entendían que era una comunidad de creyentes y los hijos le decían era tío a los demás hermanos. Y es literal, no es mentira. Lo percibí, lo olí, lo vi, conviví con ellos, que me invitaron muchas veces a compartir. Entonces, esos son los grupos, ¿verdad? Entonces, respetamos la iglesia del Señor entonces cuando respetamos a estos grupos. Es decir, en otras palabras, a la membresía de la iglesia. Nos respetamos porque somos de gran estima para el Señor, son de gran valor para el Señor. Le costaron también la sangre al Señor Jesucristo. Por tal manera el Señor Jesucristo evidenció que para ellos eran costosos y lo expresó a través de su sacrificio en la cruz. Lo mismo también debemos hacer cada uno de nosotros con con estos grupos que hacen parte de la membresía de la iglesia y hacen parte de nuestra responsabilidad como creyentes en el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En segundo lugar, miremos qué más implica el aspecto del respeto. En segundo lugar, el creyente respetuoso estima la liturgia de la iglesia. Muy bien. ¿Cuál fue el primer punto? ¿A quién estima? A los miembros de la iglesia. Muy bien. En segundo lugar, el creyente respetuoso estima la liturgia de la iglesia. Tenga la bondad y abra sus Biblias en Nehemías, capítulo 8. Nehemías, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 5 específicamente. Y ahora volvemos a ese capítulo otra vez para leer los otros textos. Nehemías. Nehemías está después de Esdras, en el Antiguo Testamento, ¿no? Muy bien, eso ya está bien manejadito, los libros de la Biblia. Nehemías capítulo 8, versículo 5, lo leo para todos, dice así: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Todo el pueblo estuvo atento. Voy a explicar qué significa la palabra liturgia. Nosotros todos los domingos vamos a la liturgia, pero de pronto no sabemos qué es liturgia. ¿Qué significa la palabra liturgia? La palabra liturgia es una palabra que se usaba para referirse a los actos públicos que realizaban los funcionarios, donde reunían a todo el pueblo para exponer sus proyectos o para rendir cuenta de lo que ellos habían hecho. Es lo que hacen normalmente los políticos. Cuando reúnen un grupo de personas, van a plantear un proyecto. Y luego los alcaldes, porque he tenido la oportunidad, el alcalde de Valledupar es cristiano y es como somos conocidos, y en algunos momentos me llamó para ir a participar en una rendición de cuentas que hacen los alcaldes. Entonces ellos invitan a un grupo de personas y a ese grupo de personas le rinden cuenta de lo que han hecho. Eso es lo que significa la palabra liturgia. Esta palabra fue trasladada al ámbito religioso para referirse al servicio que se rinde o se tributa públicamente a Dios. Ya eso sí ya tiene que ver con nosotros. Esta palabra fue tomada al ámbito religioso para referirse al servicio que se rinde o se tributa públicamente a Dios. En este contexto es que quiero hablar entonces de esta palabra, de la palabra liturgia, es decir, cuando nos reunimos como iglesia a celebrar la presencia del Señor. Y en esa liturgia hay muchas cosas que hacemos. Y en cada uno de esos aspectos como cristianos debemos expresar el respeto al Señor. Y eso es lo que quiero tratar en este punto. Por eso el creyente respetuoso estima la liturgia de la iglesia. ¿De qué manera? Es lo que voy a decir ahora. ¿De qué manera se respeta la liturgia en la iglesia? Estimando la asistencia a la liturgia.
estimando la asistencia a la liturgia. Hebreos, tenga la bondad, Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice la escritura: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esto es respetar al Señor, lo que está diciendo este texto, y a los demás miembros de la iglesia. Hay hermanos o hay hermanas en las comunidades de fe que asisten a la liturgia cada 15 días, algunos cada mes, algunos 2 veces a la semana, como hay algunos que son fieles que vienen las 4 veces, y si el domingo trae, y si el mes trae 5, entonces son puntuales. Y no solamente a esto, sino a todas las demás reuniones que hacemos. Porque no solamente es el domingo. Todas las demás reuniones que hacemos como iglesia hacen parte de nuestra liturgia. ¿De qué manera usted expresa el respeto? Estimando a la asistencia, es decir, la ausencia del creyente a la liturgia es una forma de irrespetar al Señor y es una forma de irrespetar a los hermanos de la iglesia. La inasistencia suya a las liturgias de la iglesia es una forma o evidencia de que estás irrespetando al Señor, porque no estás obedeciendo a la directriz del Señor, y estamos irrespetando a los demás hermanos que sí vinieron a esa reunión o a esas reuniones. Ahora, yo siempre lo expreso en la iglesia: solamente 2 cosas por las cuales no esté en una reunión: o que estés en el hospital o que estés enfermo en casa. Son las únicas 2 alternativas. De ahí para allá no hay más que valga ante el Señor. Mire qué es lo que pasa. Esto pasa en Valledupar. Algunos prefieren seguir durmiendo. Eso pasa en Valledupar. Otros haciendo las labores domésticas: hacer el aseo, lavar la ropa, hacer el mercado, no sé cómo le llaman aquí, hacer el mercado, mercar, ¿sí? Lavar el vehículo, porque es el único día, porque es que los demás días estamos ocupados. Como que el asistir a la iglesia o a la liturgia no es estar ocupados. Y el apóstol Pablo dijo que debemos estar ocupados en nuestra ¿qué? Salvación, con temor y ¿qué? Con temblor. El hecho de estar en las liturgias, de estar en las reuniones, hermanos, es una forma de evidenciar que estoy apreciando la salvación que el Señor nos ha dado, y es parte de nuestra ocupación. Pero allá en Valledupar me dicen los hermanos: es que hoy no, porque me tocó ir a trabajar. Otros me dicen: es que resulta que como tengo una semana tan agitada que no alcanzo a lavar la ropa, entonces el domingo es el único día que tengo para lavar la ropa. No tenemos para hacer el mercado, no puedo hacerlo porque estoy agitado, tengo que ir al trabajo, a la oficina, y el domingo es el único día. Hermanos, esa es una falta de respeto al Señor. Es una falta de respeto a los hermanos. Otros, eso también pasa en Valledupar, inventan cualquier viaje para algún lugar y se mueven y no asistieron. ¿Para dónde? Hurtado, dijo alguien aquí. Allá se llama el río Hurtado, muy bien, conocen un poco Valledupar. Sí, o se van para otros lugares, ¿no? No lo tienen programado, pero ese día es el que programan para ir al paseo. Un viaje que no es necesario. Eso es una desestimación a la liturgia de la iglesia, lo cual se considera, escúchenlo bien, hermanos, una falta de respeto al Señor y a los demás miembros de la iglesia. Entonces, hermanos, les animo a darle la importancia merecida a la asistencia a la liturgia en la iglesia. Ustedes saben cuáles son las reuniones que tienen, cada cuánto. Es de suma importancia estar en la liturgia. Es gratificante, hermanos, cuando nos reunimos. Es de gran consuelo, porque cuando nos reunimos cantamos juntos, oramos juntos, ¿verdad? Nos enteramos de las situaciones, de los problemas, podemos ayudar a los hermanos que están en necesidad. Y también es una forma, el asistir a la liturgia es una forma de prepararnos para enfrentar fortalecidos la semana.
para enfrentar fortalecidos la semana que voy a tener. Entonces es una forma de prepararme, de equiparme para enfrentarla de la manera como el Señor lo desea. Muy bien. También, ¿de qué manera? Estimando la alabanza en la liturgia. Salmos capítulo 33, tenga la bondad. Salmos 33, versículo 1 al 3. El creyente respetuoso estima la liturgia de la iglesia, estimando la alabanza que se ofrece a Dios en la liturgia. Salmos 33, versículo 1 al 3. Dice la Escritura: alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Voy a dar algunos daticos de este salmo. La palabra cantadle es una palabra que viene de un contexto agrario. Recordemos que a los judíos les gustaba cultivar la vid. ¿Esta iglesia se llama? La vid. Muy bien, a los judíos les encantaba cultivar la vid. Y esta planta hay que arreglarla muy bien. Había que quitarle las hojitas malas. Y ellos lo hacían con un cuidado específico para no maltratar la planta. Y eso lo hacían con el movimiento de las manos, el movimiento de los dedos, porque tenían que quitarle bien las hojas inservibles para que dieran fruto con mayor vigor. Inicialmente la podían hacer con las manos, y con mucho talento los primeros agrícolas comenzaban a arreglar la planta para no estropearla, para no dañarla. Luego de aquí pasó esta misma palabra, pasó a usarse a ese talento o a esa habilidad de tocar un instrumento. Todas las personas que tocan el arpa es con las manos, es con los dedos. Esa palabra cantante, eso significa eso. Los que tocamos guitarra, yo toco también guitarra, y la guitarra se toca también con los dedos. Es la misma palabra que utiliza el Antiguo Testamento para tocar los instrumentos musicales. El arpa había que saberla rasgar talentosamente con los dedos, y así los demás instrumentos. Lo mismo, la guitarra, si yo no aprieto bien con la izquierda y toco bien con la derecha, no sale un buen sonido, pero eso es con los dedos. Lo que quiero decir es que esto había que hacerlo muy bien, adecuadamente y con una técnica. Esa es la idea. Luego, la idea entonces era arreglar bien la música de las canciones para ser entonadas lo más limpia posible y lo más agradable. Muy bien. ¿Qué quiero decir con esta explicación? La alabanza a Dios no debe ser improvisada. La alabanza a Dios no debe ser mal hecha. La alabanza a Dios no debe ser haciéndola mirando para el techo, pensando en que ahora que vos salga, ¿qué es lo que me voy a comer? ¿Cuál va a ser el menú? ¿O para dónde es que me voy a ir? ¿O qué es lo que voy a hacer en la semana? La alabanza, los judíos estaban bien organizados en este aspecto. Había personas diestras en la música, en los diferentes instrumentos, las personas que escribían los pentagramas, había una buena organización entre ellos para hacerlo bien. Hacerlo bien, que es otra parte de este salmo, hacerlo bien es una palabra compuesta que incluye las manos de los que iban a interpretar los instrumentos, para que de una u otra manera, cuando iban a tocar, hicieran uso del pentagrama para que saliera una música agradable, una música melodiosa. ¿Qué quiero decir con todo eso en el contexto de estimar la alabanza al Señor? Por ejemplo, el no ensayar bien las canciones. Aquí creo que debe haber un grupo musical. Espero que no le caiga lo que voy a decir. Deben ensayar muy bien las canciones que van a entonar el domingo. No pueden presentarse aquí, bueno, ¿cuál canción es? Bueno, esta la escogemos, arregla ya y listo. Eso es una falta ¿de qué? De respeto en el contexto de los músicos. Deben escoger las canciones que vamos a cantar y deben ensayarlas previo a la reunión de la iglesia. Muy bien, porque deben hacerlo bien. Porque la idea de los músicos y de los que cantan, ellos van a introducir al pueblo en la alabanza ¿a quién? Al Señor.
Y de igual manera, no solamente los músicos, ¿no? Sino también la feligresía, los hermanos de la iglesia. También, asimismo, es una falta de respeto, oiga bien, no involucrarme con alma, cuerpo y espíritu en el momento de la alabanza al Señor. En todas las reuniones nosotros le cantamos al Señor, ¿cierto? Es una falta de respeto que usted como miembro de la iglesia se quede con la boca cerrada. Para eso tenemos los visuales. Porque los visuales presentamos y a veces incurrimos más bien en un error, porque el día que se va la luz, yo no sé si aquí pasa, eso pasa en Valledupar, los hermanos no cantan. El día que no está proyectada la canción, ese día no cantan. Nos toca prepararlas y imprimirlas, ¿no? Pero es que resulta que tal que se va la luz precisamente el mismo domingo. Hermano, es una falta de respeto cuando usted viene a la iglesia y usted no le canta al Señor, que usted se queda con la boca cerrada. O algunos miembros de la iglesia también lo que hacen es mirar al otro y criticar. O algunos también hacen lo siguiente: ¿por qué no cantan otra canción? Es que esa no me gusta. Yo no sé si eso pasa aquí. No pasa. Es que esa no me gusta. Hermanos, ¿a quién venimos a adorarle? ¿A usted o al Señor? Es una falta de respeto cuando yo me refiero así, específicamente a los músicos, que prepararon sus canciones, que lo hicieron bien, y luego los miembros de la iglesia no canten, o de pronto miran al techo. Eso pasa en Valledupar, en el celular. En el celular, porque yo los tengo fiscalizados. Porque yo, cuando estoy en alabanza, yo estoy tocando la guitarra. Y yo estoy alabando al Señor. Pero a la vez estoy evaluando a mis hermanos también, para luego hacer las correcciones. Y a más de uno, viendo el celular. Otros, hasta contestando llamadas. Eso pasa en Valledupar. Entra una llamada justamente en el momento que estamos en la liturgia, que estamos en la alabanza. Y algunos no son ni tan juiciosos que hasta contestan ahí en la silla. O algunos salen y después vuelven ir. Hermanos, es una falta de respeto. Contestar celulares, chatear. Es mejor poner el celular en silencio. ¿Sí? Normalmente las celebraciones de nosotros no demoran mucho tiempo. Es mejor que lo mantenga en silencio, o lo apagues, o si te llama, pues después puedes responder la llamada. Entonces, cuando no nos involucramos con alma, cuerpo y espíritu en la alabanza al Señor, muchas veces estamos sirviendo de estorbo a otros hermanos. Hay muchos hermanos que lo hacen y vienen y lo hacen con amor, lo hacen con entusiasmo, pero de pronto el que está al lado, de pronto está en otra actitud. Y la idea es que todos estemos en la misma actitud. Entonces, a partir de hoy, grábese eso. Cada vez que estemos cantando los himnos, recuerde, el pastor Lucas, de acuerdo a la palabra del Señor, nos enseñó que es una falta de ¿qué? De respeto al Señor el no cantarle a Él. Ahora, sé que pasa también que hay muchas canciones que muchas veces las estamos enseñando. Eso pasa a los músicos, ¿no? Porque a veces enseñamos canciones nuevas. Normalmente nosotros también usamos los signos. Mire, los signos, eso es lo mismo. La melodía es la misma. Normalmente los signos tienen 3 estrofas, algunos tienen 4, algunos tienen 5. Y la misma melodía de la primera estrofa es la misma melodía de la segunda. Así que si no se aprendió el himno en la primera, está bien que quede con su boquita cerrada. Pero ya en la segunda, hermano, ya. O si lo hiciste en la primera y en la segunda y tienes 3 estrofas, el himno en la tercera ya tienes que agarrarla. Y se involucra, porque es una falta de respeto el no hacerlo. Hay muchos hermanos, eso pasa en Valledupar. Boquita, o algunos mirando abajo, mirando al techo, o mirando otra cosa, y no concentrados en la alabanza al Señor. Eso es una falta de respeto al Señor.
Entonces, la invitación, mis hermanos, es que a estar dispuesto siempre. Venga dispuesto a alabar al Señor. ¿Qué recomiendo yo? Normalmente usted viene a la iglesia para cantarle al Señor. Recuerde lo que el Señor ha hecho por usted. Cada domingo y cada vez que tenemos una celebración, recuerde la bondad del Señor, la misericordia del Señor, el cuidado del Señor. Él es digno de ser alabado por todo esto. Y es bueno que eso también lo tengamos en cuenta. Muy bien. Entonces, hacerlo de esa manera, hermanos, es agradar al Señor. Estimando la lectura de la palabra en la liturgia. El creyente respetuoso estima la liturgia de la iglesia, estimando la lectura de la palabra en la liturgia. Mucho cuidado con esto también, mis hermanos. Vamos a leer Nehemías capítulo 8, versículo 3 al 5. ¿Cuál debe ser la actitud de los creyentes al momento de leer el sagrado texto? Eso es lo que vamos a ver en este versículo. Nehemías capítulo 8, versículo 3 al 5, dice así la escritura. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, lo que hoy diríamos la Biblia, ¿no? El contexto de nosotros. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho, algo parecido a esto que tenemos aquí, para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadanas, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, mire, ¿qué pasó? Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Todo el pueblo estuvo atento. Este pasaje nos dice que se abre el libro de Dios y hay un respeto general. Hay un respeto colectivo. Todos están como atentos. Todos están atentos. Pero a veces en Valledupar hay hermanos que son de estorbos para otros a la hora de leer la palabra de Dios. ¿Qué hacen algunos hermanos en Valledupar? Moviéndose de un lado para otro, conversando otros temas con el que tiene al lado. Otros no traen la Biblia a la iglesia. Un creyente que no trae Biblia a la iglesia, eso pasa en Valledupar. Hermanos entretenidos en otra cosa, atendiendo llamada por el celular, chateando, recibiendo mensajes. Y esto se considera una falta ¿de qué? De respeto contra Dios y contra los hermanos, y por supuesto contra la liturgia, porque esa no es la actitud que debemos tener. Cada vez que el hermano, el director o el pastor, abramos nuestra Biblia, hermano, abra su Biblia con plena disposición y asumir la actitud que asumieron los judíos, de respeto, de estar atento al sagrado texto, porque es la palabra del Señor. No es cualquier libro, no es el periódico, no es la revista, es el sagrado texto del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, traiga su Biblia a la iglesia, y cuando se abre el sagrado texto, estemos todos ¿cómo? Atentos, pendientes, dispuestos a escuchar y a oír, no la voz del hermano que va a leer, sino la palabra de ¿quién? La palabra del Señor. Escuchando la lectura concentrado y entendiéndola también. Es una falta de respeto a Dios y a la liturgia el distraerse cuando se está leyendo el sagrado texto. Es una falta de respeto al Señor, una falta de respeto a la persona que está dirigiendo la lectura, y es una falta de respeto a la liturgia, es decir, a lo que hacemos nosotros como creyentes. Eso es importante. Muy bien, ¿qué más? Estimando la explicación de la palabra en la liturgia.
estimando la explicación de la palabra en la liturgia. En ese mismo libro de Nehemías, capítulo 8, versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8. Dice así: y los levitas Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sebatías, Odías, Maasías, Keelita, Azarías, Josabel, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba, ¿de qué manera? Atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente. ¿Y qué más hacía? Ponían el sentido de modo que entendiesen. ¿Qué cosa? La lectura. Muy bien, el pueblo de Israel no solo estaba pendiente y atento a la lectura, según el pasaje anterior, sino que según este pasaje estaban atentos también ¿a qué? A la explicación de la palabra del Señor, porque estaba Nehemías y tenía su grupo hermenéutico, llamémoslo así, su equipo de trabajo. Unos leían. El hecho de ponerle el sentido es lo que nosotros hacemos los pastores, es explicar la palabra del Señor. Una vez que ya hemos estudiado, le hemos aplicado las herramientas hermenéuticas, la exégesis homilética, eso hace parte de nuestro trabajo, y luego exponemos la escritura de acuerdo al estudio que hicimos. ¿Qué debe hacer la feligresía? ¿Están mirando al vecino? Algunos pescando, eso pasa en Valledupar. Pescando, es decir, se duermen en la congregación. Y mira qué hacían los hermanos. Ellos estaban atentos. Ellos no estaban ellos estaban allí dispuestos. ¿Qué aprendemos de esto? El no estar atento a la explicación de la palabra de Dios, el estar tal vez hasta pensando en otra cosa en el momento de la explicación de la palabra del Señor, o el estar pescando, o no pescando, sino ya profundo. Eso significa, hermanos, una falta de respeto al Señor, una falta de respeto al sagrado texto y una forma de no valorar lo que el siervo del Señor tiene preparado para la comunidad. Entonces el texto dice que desde el alba hasta el mediodía Esdras leyendo las escrituras. Era un tiempo bastante prolongado, porque era que en aquel entonces no todos tenían el privilegio de tener la Biblia, y estaba en rollo. Y entonces todo el pueblo se reunía, y entonces había los sacerdotes que se encargaban de leerle a todo el mundo. Hoy día no, hoy tenemos la Biblia en diferentes medios, en diferentes formas. Entonces juntamente Esdras con el equipo hermenéutico eran los que le ponían el sentido, y el pueblo del Señor estaba atento. Entonces préstele mucha atención. Sugiero algunas cositas. Acuéstese temprano el sábado. O si la reunión es un miércoles, un viernes, acuéstese el día anterior temprano. ¿Sí? Haga todo lo que usted tiene que hacer y venga dispuesto el día que se va a congregar. Porque ese día es que salen todas las excusas, todos los achaques. Es que no dormí bien, es que pasé mala noche. Bueno, algunos es verdad que le pasen mala noche, puede que acontezca, pero eso no, generalmente no es así. Eso es allá en Valledupar. Muy bien, ¿qué más? El creyente respetuoso estima la liturgia de la iglesia, estimando también la ofrenda colectada en la liturgia. Segunda a los Corintios 9, versículo 7. Dice, segunda a los Corintios 9, 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? La idea es que evidenciamos el respeto a Dios dando de lo que Él nos ha provisto. Evidenciamos el respeto a Dios dando de lo que Él nos ha dado, ofrendándole al Señor. Cada domingo traemos, porque es nuestra responsabilidad, y es una falta de respeto el no ofrendarle al Señor, y es una actitud de desobediencia el no hacerlo, y lo hacemos por gratitud, no porque el pastor me lo impone. Ofrendamos por gratitud al Señor, porque ¿quién le da la vida? ¿Quién le da la salud? ¿Quién le da la energía?
¿Quién le dio el trabajo que tiene? ¿Quién le da la habilidad de trabajar? No me voy a decir que la universidad, que el SENA. ¿Sí? Eso proviene directamente de Dios. Y cualquier ingreso que tengamos, eso proviene del Señor. Hay una parte, hermano, que eso no es de usted. ¿Eso es de quién? Del Señor. Tenga mucho cuidado, que cuando usted no le da al Señor lo que es del Señor, el Señor se lo saca por otro lado y con dolor. Es una falta de respeto, entonces, no darle al Señor lo que es del Señor. Es parte de nuestra responsabilidad hacerlo. ¿De qué otra manera? Estimando la oración realizada en la liturgia. Muy bien. ¿Qué dice 1 Corintios 14, 15 al 16? 1 Corintios 15 al 16 dice así. 1 Corintios capítulo 14, 15 al 16. Oiga este texto, hermanos. Muchos hermanos ignoran este pasaje bíblico de la iglesia. Escucha lo que dice el texto. ¿Qué pues? Oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Se considera una falta de respeto el no estar atento a la oración del hermano que está orando. Se considera una falta de respeto el no estar oyendo lo que el hermano está orando. Normalmente ora el pastor, ora el líder, o a veces le pedimos el favor a un hermano que ore. Y los demás hermanos, ¿qué deben estar haciendo? Escuchando y apoyando la oración de ese hermano. Atento a la oración de ese hermano. Mira, resulta que pasa en Valledupar que cuando están orando, algunos están manipulando otra cosa. Están con los ojos abiertos. O están mirando hacia otro lugar. Y la Escritura dice, ¿cómo vamos a decir el amén si yo no he escuchado a quién? Al hermano. Y algunos dicen el amén, pero ni saben si lo que oró el hermano era o no era. Porque el amén es una forma de confirmar lo que el hermano dice. Es decirle, así es, estoy de acuerdo. Oh, Señor, concede lo que mi hermano acaba de decir. Pero ¿cómo si yo no estoy atento? O muchos en la oración se duermen, o otros están pensando en, uy, este culto es tan largo, ¿a qué no se va a terminar? Otros están pensando que tienen hambre y van a ver qué es lo que van a comer. Es una falta de respeto cuando no escuchamos la oración del hermano o de la hermana que está haciendo en la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que todos debemos estar atentos, porque ¿cómo vamos a decir el amén a algo que no he escuchado? Muy bien, eso es importante. Y también, el último aspecto de en cuanto al respeto en la liturgia es estimando las cosas que forman parte de la liturgia. Estimando las cosas que forman parte de la liturgia. Segundo libro de Crónicas 29:19. Segundo libro de Crónicas 29:19. Pero antes voy a leer 28:24 del segundo libro de Crónicas. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. El rey Acaz no valoró, no les dio importancia a los utensilios utilizados en la casa de ¿quién? De Dios. Es decir, los irrespetó. Muy bien. Y luego en el 29:19, el hijo de él hizo lo contrario. Segundo libro de Crónicas 29:19. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en infidelidad habían desechado el rey Acaz cuando reinaba. Y he aquí estaban delante del altar de Jehová. Entonces, él sí evidenció, el hijo sí evidenció el respeto que el papá no evidenció. ¿Cuáles son los utensilios de la liturgia? Las sillas. Pero resulta que en Valledupar, hermanos, con chiclecito, ¡pah!, debajo de la silla. Yo no sé si eso pasa aquí. Vienen comiendo chicle y cuando ya entran a la iglesia saben que no, entonces cogen el chiclecito y lo pegan. Entonces los hermanos cuando van a lavar la silla, pastor, mire lo que encontramos. Y ese es un proceso de quitar el chicle. O de pronto sentarse inadecuadamente en las sillas también. O los equipos de sonido.
o bueno, aquí no necesitan a alguien, gracias a Dios. Ahí necesitamos parte, ¿no? El mantenimiento, ¿no? Y tener las cosas que utilizamos en la iglesia en perfecto estado. Videobeam, computador, silla, luces, todo es una falta de respeto cuando no le damos el debido trato, el debido uso a los utensilios que tenemos en la iglesia. Muy bien. Algunos ya están diciendo, pero ya. Bueno, hermanos, la idea es que esto hace parte, ¿no?, del proceso y del entrenamiento, pero ya voy a terminar. Tercer y último punto, el creyente respetuoso estima el liderazgo de la iglesia. El creyente respetuoso estima el liderazgo ¿de quién? De la iglesia. Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 12 al 13. Dice así la escritura: os rogamos, hermanos, que reconozcáis. El verbo reconocer significa percibir bien. Percibir bien. Dice, a los que trabajan. Los que trabajan, ¿quiénes son los que trabajan? Entendemos que son los líderes de la iglesia. Esa palabra trabajar significa trabajar con intensidad, que son las personas que se dedican al trabajo de la iglesia, que se dedican a mantener las cosas en orden, y también tanto las cosas materiales como las cosas espirituales, que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Qué significa la palabra amonestar? Cambiar la mentalidad usando la palabra de Dios. Los pastores no regañamos, aunque hay pastores regañones. El pastor Javier y yo no somos regañones. Nosotros amonestamos. Amonestar significa cambiar la mentalidad usando la palabra de Dios. Eso es amonestar. Y una cuñita, un tema de familia. A los hijos no se les regaña, no se les alza la voz, no se les grita, se les amonesta. Se usa la palabra de Dios para cambiar su mentalidad. El próximo año, hermano Javier me va a invitar y hablamos de ese temita. Muy bien, seguimos. Dice el versículo 13: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Mira lo que dice el 13. ¿Cómo debemos tener a los líderes espirituales? Que los tengáis ¿cómo? En alta estima, en mucho aprecio. Así lo debemos tener. Pensando en la murmuración del pueblo de Israel, eso aconteció en el Antiguo Testamento. Este pueblo de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, que eran los líderes que Dios había escogido para ellos, y por más de 40 años en el desierto murmuraron y comenzaron a hablar mal de ellos por lo que estaban haciendo, por la forma como hacían. Y resulta que esos que murmuraron contra Moisés y Aarón, Dios los disciplinó. ¿De qué manera? Los exterminó y no les permitió entrar a la tierra prometida, sino que pasó la siguiente generación. Hermano, mucho cuidado con hablar mal de los líderes. Mucho cuidado con hablar mal de los líderes espirituales. Cuando hablamos de los líderes nos referimos a los pastores, ancianos, diáconos y líderes ministeriales, a los que normalmente sirven en la iglesia. Muy bien. No existe iglesia sin liderazgo, y el liderazgo es puesto ¿por quién? Es puesto por Dios, porque una iglesia sin liderazgo sería una iglesia expresando la anarquía. Una iglesia que no tiene líderes es una iglesia anárquica, expresando el desorden, y cada uno, como dice el libro de los jueces, haciendo lo que bien le parecía. Por eso es necesario, y ahí está la autoridad. Por eso es necesario entonces que los líderes que están en la iglesia sean respetados, sean estimados. ¿Y de qué manera podemos hacer eso? Ya les voy a explicar de qué manera lo hacemos. ¿De qué manera estimamos a los líderes de la iglesia? Aquí está. Al pastor, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Cómo lo estimamos? Teniendo en mucha estima ¿a quién? Al pastor. Como una persona digna, como una persona respetable, como una persona que se le debe respeto y tratar con sumo respeto. A veces,
que los hermanos respetan más a los jefes de sus empresas que a los líderes ministeriales. ¿Sabe por qué? Porque es que si no respeta al jefe, ahí está el memorando. O ahí está el llamado de atención. O si te pasas, está el ¿qué? El despido. Entonces pierdes el empleo, pierdes el trabajo. Pero el pastor, no pasa nada si le grito, no pasa nada si hablo mal de él. No le vaya a pasar lo que le pasó a la generación del pueblo de Israel. Muy bien. ¿A quién más? Teniendo entonces mucha estima, ¿a quiénes? A los ancianos. A los ancianos. Entonces, a los pastores, a los ancianos. ¿Sí? La labor que hacen los pastores, que hacen los ancianos, es una labor muy importante. Es una labor que están dedicados, ¿no? El contexto de los pastores, tiempo a completo a la iglesia. ¿Sí? Y una forma de estimar a los líderes espirituales y a los pastores es, díganle lo que ellos son. Ve, saludaste a Javier, es como así, al pastor Javier. Así es que es, al pastor Javier. A los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los que se encargan de gobernar dentro de la iglesia, ¿verdad? Trátelos con sumo respeto también, con mucho cuidado también. A los ancianos, que son los líderes de la iglesia. ¿A quién más? A los diáconos también, a las personas que se encargan de hacer las labores materiales en la iglesia, con mucho cuidado, con mucho respeto, porque son partes del cuerpo de Cristo también. Y hay otro grupo que es, teniendo con mucha estima, ¿quiénes? A los líderes ministeriales. ¿Quiénes son ellos? Los maestros de escuela dominical, los que sirven, los sugieren, bueno, ya le llamamos sugieren, no sé cómo le llaman aquí a los que atienden, a los que están en la puerta, los que guían, los que orientan. Son parte de la liturgia y a ellos hay que respetarlos, no hablar mal de ellos, no murmurar, no salir hablando mal de ellos, y respetando y dándoles en la altura, porque de ellos son personas que están sirviendo en la iglesia del Señor y es parte de nuestra responsabilidad. Muy bien, y termino con esta frase. Los servicios en la iglesia deben ser conducidos en una forma respetuosa y ordenada, de modo que podamos adorar, ser enseñados y estar preparados ¿para qué? Para servir al Señor. Hermano, que el Señor les ayude, que el Señor cada día les permita desarrollar esa actitud de respeto, de estimarse los unos a los otros, lo que hacemos en la iglesia, y que el Señor les permita cada día seguir avanzando. Es una iglesia bonita, los felicito a todos. Bien, buenos hombres, buenas mujeres, y gracias al Señor por ustedes, y me llevaré esa carga de orar en favor de ustedes. Padre, te doy gracias en esta mañana por el privilegio que me has concedido de compartir con mis hermanos en esta mañana. Gracias, Señor, por el privilegio que tengo de conocerles a cada uno de ellos. Oro, Señor, para que tú les permitas a cada uno de ellos desarrollar una actitud cada día de estimación, de respeto, Señor, ante lo que hacemos en la iglesia. Ayúdale a cada uno de ellos, Señor, a respetarse los unos a los otros, a estimarse los unos a los otros, a servir los unos con los otros, a respetar el liderazgo de la iglesia que tú has establecido. Oro para que cada día tú sigas añadiendo, Señor, los que han de ser salvos en esta comunidad de fe. Ayúdale a esta comunidad cada día a seguir desarrollando el carácter de Cristo en sus vidas. Y que cada día, Señor, esta iglesia sea una iglesia que proclame al Señor, que pueda ser una iglesia que pueda seguir creciendo espiritualmente y numéricamente, y apreciando lo que ellos hacen en esta comunidad de fe. En el nombre de Cristo Jesús te doy muchas gracias. Amén.